académico, colega del mundo judicial, en definitiva, miembro de este pueblo al que frecuento desde hace muchos años y que los más cercanos a mí saben de mi simpatía, mi interés de mantener ese contacto. Incluso tengo razones que he invocado que explican un poco esos afectos. Yendo al objeto central que nos convoca hoy a la tarde, por supuesto, siempre es gratificante estar a cargo de la presentación de un libro que en buena medida responde a lo que uno piensa acerca de lo que debería ser un libro de derecho. Estaba asociando el mes de julio, yo habitualmente me dedico a instalarme allá en Europa con algunos compromisos académicos y tengo una conferencia pactada que es ¿qué derecho? En una jornada universitaria Pirineo se llama, una conferencia que es ¿qué derecho necesitan nuestras sociedades actuales? Y yo si quisiera poner un título, una obra que en buena medida concreta lo que yo voy a decir en términos bien teóricos, es esta obra que hoy nos convoca. Más aún, me gustaría consignar que la he tenido que leer detenidamente porque he hecho el prólogo de la edición que va a salir en Argentina, la editorial Astrea. Con lo cual, efectivamente, la he leído de punta a punta. Claro, por supuesto, uno vuelca sus propias disciplinas de las cuales se ha incorporado al mundo académico, que en este caso es la teoría del derecho. Y me he encargado de identificar ahí algunas características de qué teoría del derecho me escribe el colega y amigo Víctor Rigo, ¿no? Y de algún modo yo me voy a detener en esas características que son visibles, pero claro, que a lo mejor a los que nos dedicamos específicamente a esa disciplina, a lo mejor nos puede resultar más fácil de identificar. Porque está claro, dime qué piensas del derecho a secas y yo te diré de qué procesal podés hablar, de qué constitucional podés hablar, de qué penal podés hablar. Indudablemente, quizás desde hace algún tiempo, uno percibe, yo llevo más de 50 años en la vida académica, si lo quisiera decir con algún tipo de entusiasmo, casi, en fin, a lo mejor desproporcionado, la filosofía del derecho está de moda. Y quizás han contribuido muchos a ponerla de moda, me limitaré a hacer una cita, que es el caso de Robert Alexis, quizás el filósofo del derecho al que frecuenta Víctor Rigo a lo largo de su obra, quizás el filósofo del derecho más importante de las últimas décadas, es decir, el primer libro importante de Alexis, de Robert Alexis, de Teoría de la Argumentación Jurídica, 1978. Ahí él confiesa en un libro que él reconoce como el libro de su madurez, de algún modo confiesa que cometió un error al introducirse al derecho por atajos. Escribió sobre la argumentación jurídica, obras importantes sin duda. 7 años después escribió el libro que termina de elaborar sobre los principios de la ponderación, que es sobre la teoría de los derechos fundamentales, al que hay que sumarle, cuando sale la edición inglesa, el Postscriptum, donde plantea su fórmula matemática para expresar principios. Pero, en una conferencia que luego generó un artículo, que lo invitaron a Arnio, lo invitó allá a un país, Dinamarca, ahí él confiesa que sin duda cometió el error de entrar por atajos al derecho y él descubre el tema que debió haber sido el tema inicial,
es esa obra que él publica como reconociendo que el libro de Schumann que va a tener un título demasiado elocuente: Concepto y validez del derecho. Y por otro lado, el libro que yo siempre recomiendo empezar a leer cuando uno empieza a trabajar la obra de Alexis: Concepto y validez. Por eso digo, es importante que Víctor no oculta su teoría del derecho. Más allá de que el libro obviamente transita por el derecho procesal y también por el derecho constitucional preferentemente. ¿Y cuál es la visión del derecho con la que yo podría caracterizar la teoría del derecho de Víctor Ríos? Sin duda, él la confiesa, él asume una postura no positivista jurídica. Cuando a mí me toca dar, especialmente los doctorados, incluso en algunos países, paso bastante tiempo, en particular en México, dando sobre panorama de la filosofía del derecho contemporáneo. Bueno, ahí Alexis, Fini, Farajoli, bueno, etc. Indudablemente el no positivismo jurídico hoy de algún modo lo expresa esa vertiente kantiana, constructivista de los Alexis, de los Dworkin, de los Atienza, etc. Hay otro no positivismo jurídico que de algún modo quizás tenga más predicamento en el mundo del common law, en el mundo anglosajón, que es el no positivismo más bien apoyado en Aristóteles, no en Kant, sino en Aristóteles y Tomás de Aquino. Ese que hoy lo representan en el mundo estrictamente británico John Finnis, en Italia Francesco Viola, en España Andrés Ollero, por dar nombres propios. La visión de Víctor es no positivista, kantiana, constructivista. ¿Y qué significa ser no positivista? Remito a la autoridad filosófica en la que se apoya Víctor. Dice Alexis que después de 2000 años sigue habiendo dos posiciones y conceptos de derechos centrales en el campo de la teoría del derecho. O se es positivista o se es no positivista. Habría que agregarle, me parece, y lo que pasa es que en las universidades, sobre todo alemanas, tiene poca presencia esa tercera visión, que son las teorías críticas, posmodernas, populistas, lo que remiten no a Kant, no a Aristóteles, sino a aquello que Paul Ricoeur llamó los filósofos de la sospecha, o sea, Freud, Marx y Nietzsche. Pero hay poca presencia, la verdad, en Alemania, me parece. Pero bueno, concentremos nuestra mirada entre las dos alternativas que nos ofrece Alexis. Positivista quiere decir que no hay más derecho, esa es la tesis central, aunque algunos incluyen hasta 6 tesis, o Bulli 3, pero ser positivista quiere decir que no hay más derecho que el derecho puesto y reconocido como tal. Y lo central, cualquier contenido puede ser derecho, en la medida que lo diga la autoridad competente. Para decirlo en la fórmula que le gusta decirlo a Farajoli, la fórmula que está en el Leviatán de Hobbes: autoritas non veritas facit lese. Es la autoridad la que hace la ley con cualquier contenido sin importar la verdad, la razón, etc. Bueno, el no positivismo al que ascribe el destacado jurista Víctor Ríos es precisamente que no cualquier contenido puede ser derecho. Hay contenidos necesarios y contenidos incompatibles, a punto tal. Saben ustedes que él se encarga de respaldar lo que se llamó la fórmula de Radcliffe. La injusticia extrema no es derecho. Lo diga quien lo diga, porque esa fórmula de Radcliffe juega también incluso para la Constitución. Si la Constitución incurre en una injusticia extrema, que para tratar de caracterizarla, violación grave y evidente de los derechos humanos, por eso el derecho nazi no fue derecho, a pesar de que tenía algunos de los requisitos, sobre todo dos,
tenía órganos, normas sancionadas, promulgadas, respetando la Constitución nazi, respetando el procedimiento, etc., eran eficaces, esos dos requisitos, pero su contenido, cuando lo veíamos desde la perspectiva ética jurídica, no podía ser compatible con el derecho. O sea, en la terminología de Alexis, ese derecho incurre en una contradicción performativa. Cuando uno afirma algo como derecho, está suponiendo que ese derecho tiene ciertas características, pero un derecho que, por ejemplo, sigo con Alexis, una constitución cuyo artículo 1 diga: se constituye la República X que se propone violar los derechos humanos y ser injusta. Claro, resultaría algo sorprendente porque asociamos el derecho a muchas posibilidades, incluso posibilidades injustas, pero no extremadamente injustas. No es que a los judíos les cobraban más impuestos, les sacaban la vida. Y esto era evidente porque estaban las cámaras de gas que para lo único que servían era para matar miembros de razas inferiores. Entonces, tenemos en primer lugar esta definición: un autor no positivista, que efectivamente conoce el no positivismo de Alexis. Es cierto que él ha frecuentado escuelas también alemanas, como la escuela de hermenéutica, donde hay una escuela típicamente que han asumido autores de enorme prestigio, Joseph Esser, Kauffman, Larens, etc., pero de algún modo se instala ahí para pensar el derecho procesal que quiere proponer. En segundo lugar, otro tema muy importante hoy es cómo pensamos en términos de los valores, de la ética. ¿Es posible formularle preguntas a nuestra razón para que la razón nos dé, justamente nos permita conocer respuestas que objetivamente tienen ese valor ético y de justicia? O sea, Víctor asume una postura objetivista y cognitivista ético. Recordemos que nuestra tradición, por eso la obra de Ríos se inscribe más bien en estos últimos tiempos. O sea, en la década del 70 en la filosofía se experimenta un cambio brutal, lo que se ha llamado la rehabilitación de la razón práctica. Sí, es posible formular la razón y es posible conocer respuestas que objetivamente son justas o buenas. La tradición del siglo XIX y sobre todo Kelsen, ustedes recordarán, para Kelsen, era un escéptico en materia ética, era un escéptico y al mismo tiempo llegó a sostener explícitamente la justicia es un ideal irracional, no podemos consultar a la razón. Ese escepticismo ético hoy lo tenemos, por ejemplo, postulado por un autor muy conocido en América Latina. Yo acabo de generar una polémica, todavía no lo he leído, pero en el último número de Doxa que salió en España, ya en la Universidad de Alicante, yo había escrito en el número anterior de Doxa un artículo muy crítico contra Ferrajoli y me avisó Manolo Atienza que salió un título, la réplica Rodolfo Vigo de Ferrajoli. No he podido leerlo todavía, pero bueno, digo, él encarna eso, ese resabio del positivismo jurídico y del escepticismo ético, a pesar de lo que a veces se supone sobre el mismo. Bien, un objetivista y un cognitivista. Por supuesto, un objetivista que confía mucho en el diálogo racional. Yo me atrevo en la versión de Astrea a hacer un señalamiento ahí para abrir un debate, no quedarme tan
lisonjero ahí con un autor, sino le señalo un poco esa noción que lo anima a Víctor Ríos, que es muy sustentable, en buena medida la del diálogo racional, en buena medida la teoría de la acción comunicativa de Habermas, que es una teoría de enorme prestigio a la que ascribe justamente Robert Alexi. Que si bien en Robert Alexi muchos artículos últimos ha hecho muchas concesiones que no sé hasta dónde pueden ser compatibles con el diálogo racional, a punto tal de que su mejor discípulo, Carlos Bernal Pulido, de Alexi me estoy refiriendo, en el libro La doble naturaleza del derecho dice que Alexi se parece cada vez más a John Finnis, un autor aristotélico tomista, ¿no? Pero bueno, sigamos con el autor. Ahí me atrevo porque en el fondo, para compensar el honor que me dio Víctor de permitirme prologar la edición argentina de Astrea, señalar algo. Pero además, otro aspecto que me interesa subrayar es que Víctor no es un normativista. Ustedes saben que el normativismo nunca estuvo presente como no, pero sí lo descubre, lo consagra el proceso codificador napoleónico y lo replica nuestras facultades de Derecho. En general, mañana tengo una reunión con el decano, no quiero empezar a abrir debates aquí, pero digo, lo replica esa visión del derecho, un conjunto de normas, que era lo que pensaba Kelsen también, ¿no? En la pirámide no están ni los principios ni los derechos humanos. Justamente Víctor ascribe a una visión no normativa. En el derecho hay principios. Los derechos humanos se formulan como con la categoría de principio. Los principios son derecho concentrado, respuestas jurídicas en potencia. Un ejemplo de Alexi. La dignidad. ¿Qué dice el artículo 1 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949? ¿Qué alcance tiene esa fórmula un poco inocente de que la dignidad humana es inviolable? Para poder saber qué dice, ver las respuestas jurídicas que ha sacado la Corte Constitucional alemana para problemas de derecho procesal, de derecho laboral, de derecho administrativo, etc. Tenemos aquí un jurista que también habla en este marco del Estado de Derecho Constitucional, no creyendo solo en la norma. Y otro gesto que me gustaría subrayar como para ir cerrando, que me parece un gesto que yo aliento, es de atreverse a una persona que él respeta mucho, que le dio el doctorado, fomentó, alentó el doctorado honoris causa, que era Adolfo Alvarado Belloso, se atreve a discutir. Eso me parece un gesto de una madurez académica, porque en general a veces en el mundo latino, cuando uno critica, lo que lo escuchan están pensando que está sacando los guantes de boxeo. No. Uno puede reconocer una enorme calidad académica y al mismo tiempo marcar diferencias. O sea, Kelsen nadie va a decir que no tiene, yo lo digo, el jurista más importante hasta la década del 70 del siglo XX. Hoy sí nos parece un poco antiguo Kelsen, pero bueno, lo que va del siglo XX, de cuando él empieza a escribir en la década del 10 hasta cuando muere en 1973, bueno, es el jurista más importante que tuvimos en el mundo continental europeo, más allá que él, como sabemos, se instala allá en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos otro rasgo. Y otro rasgo es esta cercanía de proyectar el derecho constitucional. Estudia el derecho constitucional más cercano. Eso supone un enorme esfuerzo, porque yo me he dedicado más bien a los temas de teoría del derecho, pero mi tarea judicial durante 23 años me ha obligado a estudiar temas que no tenía ni la más remota idea.
tema de derecho, de ramas del derecho. Y entonces este auxilio de poner a prueba el derecho procesal desde el derecho constitucional, pero no, diría Peter Haberle, el constitucionalista alemán, que un método para hacer derecho hoy es el derecho comparado. Víctor lo practica también a esa enseñanza. Y finalmente, en el prólogo, si mal no recuerdo, pongo algunos rasgos de su personalidad. Había algún filósofo alemán que decía que el mejor modo de entender la obra de algún filósofo es también conociendo la biografía. Yo siempre me ha llamado la atención y quizá he tenido la dicha de conocer, en fin, me parece a casi todos los grandes filósofos del derecho de los últimos tiempos. Y siempre me ha interesado conocer el marco biográfico y trasladando ese interés bien intencionado, aclaro, sobre Víctor, siempre me ha llamado la atención que era un hombre de una enorme versatilidad. Uno lo podía ver referenciando algún proyecto, como lo he visto, pero al mismo tiempo habilitarme en conversaciones de enorme profundidad que uno pensaba que quizás en un hombre ligado a lo concreto, a lo circunstanciado, al mundo de la política, en fin, uno generalmente disecciona, ¿no? Quizás torpemente entre aquel más afecto a lo concreto, a lo circunstanciado, a resolver problemas, y aquello que nos gusta a lo mejor contemplar. Dios, diría Aristóteles, teoréticos. Bueno, esto yo lo digo porque hay que cultivar esa doble personalidad, no para fomentar esquizofrenias, sino para justamente advertir que uno tiene capacidad de gerenciar y al mismo tiempo habilitar una discusión como me la habilitó más de una vez sobre el tema de la verdad, de la epistemología. Y a mí yo paulatinamente iba entrando en el juego, porque advierto que cada uno tiene una especialidad, como yo digo, casi no conozco nada de derecho positivo, conozco un poquito de teoría del derecho, y él se manejaba cómodo, y yo me iba, él, introduciendo con mayor profundidad a discusiones que no me atrevía inicialmente, porque yo respeto la circunvencia que tenemos cada uno, ¿no? Pero él me alentaba a introducirme y realmente, en fin, le he comentado a algún amigo paraguayo que me sorprendía y me consignaba un ejemplo de esas discusiones que no quiero aburrir a ustedes, que no, a lo mejor están tan interesados en los temas que también le interesan ahí a Víctor y que son mi métier, mis intereses cotidianos, podemos decir. Así que estamos con un jurista que habla del derecho de nuestro tiempo, de un Estado de Derecho constitucional, que se atreve a hablar del derecho procesal y del derecho constitucional con un background filosófico potente porque él no se va a dedicar a dar, espero que no me saque la cátedra, pero no se va a dedicar a los temas de filosofía del derecho. Sin embargo, se pone cómodo. Como digo, yo era tímido al principio, pero cada vez me ponía menos tímido, tiraba cuestiones, preguntas, afirmaciones, polémicas, etc. Así que muy grato que sea en un país hermano, en un país al que quiero mucho, y dentro de eso mucho que quiero mucho, como saben algunas de sus comidas preferidas. Exactamente, el chipagua azul. Entonces, me siento muy cómodo haciendo esta presentación, habiendo hecho el prólogo de la edición de Estrella,
estando en diálogo con alguien que tiene esta solidez académica, pero también está en el Poder Judicial decidiendo cotidianamente temas de relevancia, y en una universidad que con frecuencia me convoca a dar clase. Talón lleno, diríamos en la Argentina. Muchas gracias a todos y felicitaciones a Este ha sido el comentario a la obra, la presentación del profesor doctor Rodolfo Luis Hijo.